¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima, emisión 1427, retomando ahora a mediados del mes de febrero. Primero, nuestra felicitación y nuestros saludos a quienes han ganado los libros respondiendo a las preguntas que hicimos en su momento. A Maximiliano Fernández Monte, de Despeñaderos, Córdoba, ganador del libro El Conejo Rojo, y Hugo Daniel Jara, del barrio La Pilar de Formosa, que ganó La Guerra Inaudita. Gracias a ellos por participar, gracias por ser parte de aquellos que son no solamente suscriptores, sino que también son aquellos que nos permiten tener entre 12.000 y 13.000 visualizaciones mensuales en nuestro canal de YouTube. Y hoy este es el libro, un libro escrito casi en primera persona por Juan Domingo Perón, por quien fue un historiador que siguió su vida, que fue Enrique Pavón Pereira. Quizás en estos momentos en que el peronismo sigue todavía buscando su identidad o es multifacético, encuentre acá en este Perón algunas frases que tienen que ver con la actualidad. Y la pregunta es una pregunta que tiene que ver con un tema trascendental de estos primeros días del año, y es que la empresa INVAP, que sigue siendo la empresa con la exportación unitaria más importante de la Argentina, ya que exportó una central a Australia en su momento por $100 millones, ganó una licitación para construir un reactor en Holanda, compitiendo con empresas de primer nivel de todo el mundo. Y la pregunta es, ya saben que fue Australia, ya saben que es Holanda, ¿a qué otros países, Argentina, y en este caso fue con la Comisión Nacional de Energía Atómica, le exportó reactores nucleares en su momento? Lo cual marca una política de Estado. Esa es la pregunta. ¿A qué países hemos exportado centrales nucleares en su momento, reactores? Y allí entonces sí estamos viendo una política de Estado. Hoy, con Julio Lascano, aquí en Galería Centoira, que nos presta amablemente el lugar para llevar adelante el programa, hablaremos de la economía, hablaremos de los gastos, hablaremos de la política, hablaremos de todo aquello que uno pretende que una administración corrija, porque si la administración lo corrige, como diría Martín Fierro, no es para mal de nadie, sino para bien de todos. Vamos a la presentación del programa y luego sí la charla con Julio Lascano. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Gracias por acompañarnos en este programa donde reabrimos el año, y quizás aunque no sea un retiro espiritual lo nuestro, los temas son los mismos que deben estar preocupando al presidente Mauricio Macri. Comencemos por la inflación. Bueno, mira, el tema inflacionario es muy grave, sobre todo para la gente que creyó ciegamente en el presidente Macri y en su propuesta de no inflación. He estado hablando con muchas personas que, creyendo en él, ajustaron mal los contratos de locación, de inmuebles industriales y de una serie de cosas. Esas personas ya están perdiendo una fortuna de plata en los alquileres. ¿Por qué? Porque creyeron en el gobierno. Este mes vamos a tener más del 2 y pico, 3% de inflación, que andaríamos por ahí otra vez en el 20% anual para este año, cuando el presidente prometió alrededor del 10 o el 11. La gente que creyó en él hoy está perdiendo muchísimo dinero en los contratos. Además, dejemos de lado lo que hablan todos, que la comida, la inflación y los servicios. ¿Por qué? Porque han aumentado las tarifas antes de arreglar los servicios. Entonces el inversor soy yo. Es el consumidor. Es el consumidor. La autopista Buenos Aires-Mar del Plata, la 2, que no es autopista, que no paga peaje en ninguna parte del mundo porque hay que pasar pueblitos a 20 kilómetros por hora, la han aumentado casi un 80% porque la tienen que arreglar. No,
primero la arreglás y después me cobras, porque si no yo soy el inversor y no pago más. O sea, nos están faltando el respeto a lo que prometieron y a lo que los votamos. Vos habías dicho, antes de que comenzáramos el programa, todo esto que voy a decir no es una crítica, es una reflexión para que mejoren. No, por supuesto. Para que corrijan. Muchos me dicen, ¿por qué lo criticás tanto a Macri? Yo no lo critico, le estoy diciendo lo que prometió y no cumplió, como los 24 kilómetros de subte de la ciudad de Buenos Aires que nunca se hicieron. Entonces, tengamos cuidado, yo no soy ni peronista, ni Cambiemos, ni nada. Miro la realidad argentina y no me está gustando. Me habías hecho una observación también respecto del comportamiento del ANSES con los jubilados, donde los bancos se han convertido en propietarios de la vida de los jubilados. Bueno, esto es una vergüenza y el director del ANSES yo creo que hay que demandarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y sobre todo porque les ha traído un problema a los jubilados de una gravedad terrible. Cada banco determina cada cuánto tiempo tiene que dar fe de vida el jubilado, que antes eran 3 meses. Hay algunos bancos que han puesto cada 30 días, con lo cual vos tenés que usar la tarjeta de débito del banco para dar fe de vida. Ese señor no puede salir del país, porque si está más de 30 días fuera del país, le cortan el pago de la jubilación. O sea, presunción de muerte. Presunción de muerte. Entonces, al señor que está dirigiendo la ANSES hay que hacerle un juicio penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por entregar funciones del Estado a la banca privada para que haga un negocio, porque no está favoreciendo a los jubilados. Porque esos bancos que ponen que vos tenés que gastar una vez cada 30 días, tienen centros propios para atención de jubilados, no a sus clientes, que son una vergüenza. Le sacaron 100.000 millones a los jubilados y ahora los ponen debajo del control de los bancos sin fijar el Estado cuál es el plazo. El plazo fue siempre 3 meses, pero si son 3 meses, el jubilado no gasta con la tarjeta del banco y el banco se pierde el negocio y esto no es negocio del banco porque ya el banco cobra por pagar la jubilación. Y un poco, ahora que hablas del responsable del ANSES, también mencionar a aquella mujer que pasó de ser casera a ser funcionaria pública, con lo cual el artículo 16 de la Constitución, que te pido que me lo recuerdes, parece que no funcionara. El artículo 16 de la Constitución no lo cumple ni el Gobierno Nacional, ni los gobiernos provinciales, ni los municipales, que es idoneidad para el cargo que va a ocupar. Es el único requisito que pide la Constitución. Dice, todos somos iguales ante la ley, pero para el cargo público requiere idoneidad. Yo le diría al señor presidente que cuando firme un decreto, diga que en el decreto está cumpliendo el artículo 16 con el funcionario que cumpla. El peor ejemplo que tenemos hoy en la Argentina del incumplimiento del artículo 16 es todo el staff del Ministerio de Defensa. Un abogado que no entiende nada, una subsecretaria que era empleada municipal que la trajo de comunicaciones, y el otro señor yo no lo conozco, pero leí y es ingeniero agrónomo. Entonces, la defensa de mi país está en manos de gente incompetente, que además es corresponsable porque nunca debieron aceptar ese cargo, porque no lo conocen. ¿Qué opinión te merece entonces aquello de un gobierno de CEOs? Yo no creo que muchos de los importantes directivos de empresas que están en el gobierno manejen sus empresas como están manejando el gobierno. Yo creo que ellos jamás, si el señor Macri estuviera dirigiendo su empresa, nunca elegiría un ministro de Defensa como el que tenemos. Lo pongo como ejemplo, hay muchísimos casos donde no se cumple el más mínimo requisito necesario para el cargo. Los otros días vi que un mocoso gana 150.000 pesos para la juventud. O sea, eso no existe. Una directora de bicicletas. ¿Qué empresa va a nombrar un cargo similar o igual pagando esos montos? Nadie. Entonces, tenemos CEO que para su empresa hacen una cosa y para el Estado otra. Las jubilaciones de los funcionarios, legisladores, exsecretarios, exministros, significan para el Estado un costo de 84.000 millones de pesos al año. Bueno, yo no conozco la cifra, pero sí te digo, si sumamos
los jubilados de todas las legislaturas provinciales, de todos los, ¿cómo se llama?, consejos deliberantes, de todos los funcionarios, ministros, secretarios y todo, que conservan su privilegio, creo que supuestamente deberíamos estar en esa cifra. Un colega tuyo como Kachanovsky la vez pasada comentaba que había cargado 1.000 pesos de combustible y después se rectificó. No, dice, cargué 600, 400 eran impuestos, que es una gran discusión que hay hoy, y es que prácticamente el 50% de todo lo que uno compra se va en impuestos, pero peor aún lo que la gente nota es que ese 50% no retorna en esos servicios que el Estado está obligado a prestar. Yo estoy obligación, de acuerdo, seguridad, justicia. La gente se enoja porque la petrolera quiere aumentar los precios. Me parece bien que aumente de los 600 pesos, pero que lo traspasen del impuesto. O sea, tenemos un 40% de aumento de impuestos o más, porque al 60 es más del 40, es casi el 60%, que se pueden aumentar los combustibles si no le cargaran impuestos. Y que la empresa gane, pero no el Estado. Bueno, vos algún tiempo cuasi inmemorial fuiste parte de la industria automotriz. Hoy un vehículo, el 50% del vehículo es carga impositiva. Sí, y la vergüenza del registro automotor y la vergüenza de los ministerios del interior de la provincia de Buenos Aires que te cobra 700, 800 pesos por ponerte 4 numeritos, que lo podría poner la terminal gratis. Entonces, orden del actual ministro del interior de la provincia, esto no viene de lejos. Entonces, hay que terminar con toda esta payasada, porque eso es una payasada. El auto se roba igual, estuve hablando con ingenieros, lo borran con ácido, lo vuelven a soldar y lo pintan arriba. Entonces, es recaudar. El auto sale de la concesionaria y tiene que ir al Ministerio del Interior. Fui a Mar de Ajó, un galpón inmundo, discúlpeme la expresión, en el medio del barro, y ahí me pusieron los números. ¿A vos te parece? Y eso lo cobran por nada. Esas son distintas formas de recaudar que no tienen ningún sentido. Mira, un amigo mío, compañero de primer año del colegio, así que hace muchos años, el doctor Gómez Andrade, me decía los otros días, él tiene campo además de ser abogado, necesita hacer 270 trámites por año para su campo, que lo único que hace es criar vacas. Que además, toda la zona de inundación de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora igual le está cobrando los impuestos. Hacemos acá una breve pausa, vamos a quienes son nuestros auspiciantes, a los cuales les agradecemos que sigan apoyando nuestra línea editorial, y seguimos esta charla con Julio Lascano, haciendo una radiografía de esta Argentina donde hay mucho gasto. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos, 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. En Argentina había 80.000 pensiones en el año 2002. No, pensiones no, discapacitados. Por discapacitados, sí, exactamente. pero pueden estar jubilados por discapacidad, que no es subsidio. Discapacitados. Sí.
Y hoy hay 2 millones, con lo cual lo que estamos hablando es de un espantoso clientelismo, que fue lo mismo que ocurrió en su momento con los veteranos de la Guerra de Malvinas. Claro, que fue un número determinado y luego se multiplicaron fuera del combate. Ahora, esto se soluciona muy rápido. Cuerpo médico forense, uno tras otro, a ver a quién le corresponde y no. ¿Y quién firmó? Han firmado médicos que tienen que poner la cara. Porque, ¿qué médico firmó? ¿Qué junta médica hicieron? ¿Qué análisis han hecho para darle en una intendencia que hay más discapacitados que residentes? Entonces, eso no lo está haciendo el gobierno. El gobierno sigue aumentando los impuestos, pero no quiere bajar los gastos. No sé si por clientelismo o por qué, o porque nos está manejando un ecuatoriano. No tengo idea por qué. Pero esto no fue lo que prometió el gobierno. Pero todo esto uno lo que nota es que esta administración pareciera estar, como en aquella película famosa, atrapado sin salida. Y el problema quizás es que cambian las administraciones, pero la matriz sigue siendo la misma. A ver, analizar a todos los discapacitados que han sacado estas... no cuesta nada. No cuesta nada. Eso no hay que tocar matriz. Eso hay que hacerlo. Que nos diga el señor presidente cuántos ex legisladores, etcétera, están cobrando jubilaciones de privilegio en el país y cuánto es, lo sacan rápidamente. El regalarle el negocio a los bancos de los jubilados, como está haciendo el ANSES, es nuevo. O sea, no estoy hablando de problemas enquistados, que podemos tener problemas. El dejar de dar radicación a los extranjeros rápidamente, ahora se las están dando a los venezolanos. Y le quiero recordar al señor presidente que en la década, a fines del 70, en la década del 70, Venezuela le pedía visa a los argentinos cuando estaban muy bien para que no se radicaran en Venezuela. Yo se lo recuerdo porque a lo mejor él es muy joven y no se acuerda. La ciudad de Buenos Aires por segundo año instaló un balneario en Pinamar con el presupuesto y los fondos de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Mientras hay obras públicas como el subterráneo de la línea D que no se puede circular ya. O haber hecho el Metrobús de La Matanza con fondos de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, digamos, también el manejo de los fondos está gris, por lo menos. O sea, nada tiene que hacer la ciudad de Buenos Aires instalando un balneario gratis en la ciudad de Pinamar o en cualquier otra. Yo no sé si no los ha instalado en otras. Ahí porque lo veo. El año anterior fue peor todavía, porque además llevó las bicicletas de Buenos Aires. O sea, es algo inentendible el despilfarro que están haciendo muchos políticos. Y te pongo un ejemplo chiquito. Pinamar, presupuesto de Pinamar, 70% de los gastos en personal, de los cuales hay 700 y pico de personas en planta permanente, casi 600 en planta transitoria y 52 millones de pesos en horas extras. ¿De qué partido es el intendente? Del PRO. Del PRO. Sí, de Cambiemos. Digamos que el hombre tendría que ser parte del cambio. Sí, yo creo que es uno de los que ahí no hay forma, pero no cumple el artículo 16 de la Constitución. Él. Yo no creo que esté preparado para el cargo, que me disculpe, pero creo que no. Y bueno, y la ciudad está muy mal. Y tenemos el 70%, además, esto se da en todos los balnearios. Paga el 100% de los propietarios el impuesto y el 15% utiliza, o sea, rompe la calle el 15%, usa el hospital el 15%, pero tiene el 100% de la recaudación de un todo. Ojo, esto es histórico, esto no es del nuevo intendente, esto ha sido histórico, y es el despilfarro absoluto y el descontrol que hay en la provincia, en todas las intendencias de las provincias. Yo creo que las gobernaciones deberían poner muy fijo el ojo de las cosas que están haciendo los intendentes en todas las intendencias, ¿no? En el último programa habías hecho referencia a que tendríamos que descarnarnos objetivamente y llamar a una consultora internacional para que revise todo esto, para que por lo menos tengamos un diagnóstico equidistante de lo que son los intereses políticos, los intereses subjetivos, los negocios económicos. Me contabas, por ejemplo, de algunos proveedores de la ciudad de Buenos Aires que sus balances no responden, así como tampoco responden los balances de los sindicatos. Esto es,
todo hay una masa gris y bueno, y ahí es donde la corrupción también encuentra su nido, por eso, ¿no? al menos las gobernaciones tendrían que empezar por auditar los balances de las intendencias y hacer un estudio, ya que son todos CEOs, de la intendencia como si fuera una empresa. ¿Qué hace el personal? Si está capacitado, si no está capacitado, y por qué están haciendo ese gasto, ¿no? Y digamos, el poder legislativo, que es un poder que debería representar a sus ciudadanos, en realidad lo que está haciendo es representarse a sí mismo y a sus propios intereses, claro. Por lo cual tampoco aparecen estas leyes que son las que rompen el nudo gordiano. Sí, yo en principio no me siento representado por ningún legislador, porque cuando presentan algo vota un bloque contra otro bloque, cuando dos diputados o senadores de distinto bloque podrían opinar de forma diferente. No, llevan la idea del partido en bloque y eso no sirve. Hasta que no cambiemos un poco, que cada legislador, como es en Estados Unidos, el legislador al senador de Texas lo agarra y le dice: vení muchacho, no estás haciendo lo que tenés que hacer, la gente en Texas. Acá no pasa eso. Y además algo que en su momento dijo tu colega, el presidente del Foro de la Alta Política, Horacio Lascano, Sí. Algo me parece muy sabio: reelección para nadie, Reelección y no para estas nadie. entronizaciones. No solo reelección eternas. para nadie, sino el método del Uruguay. El mismo día, cada 4 años, entran todos y se van todos. No que duro 6, que duro 4, que cada provincia le hace, no. Un día, del año que toque, entran todos y se van todos. Todos los cargos políticos del país. Esa reforma política, ¿vos crees que es posible? Perdón, es necesaria, pero ¿es posible? Yo creo que no es posible por los intereses creados de cada gobernador y de cada provincia. ¿Viste? O sea, quiero yo primero porque si voy con la nacional pierdo, que no. Acá tendría que haber una sola fecha. Acá es necesaria una profunda reforma de la Constitución Nacional. Es un mamarracho, la última Constitución es un mamarracho. La anterior era muchísimo mejor. Esta constitución que tenemos ahora es pésima, pésima. Vos fijate que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene firmado ningún tratado con nadie, ni con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni con nadie, porque yo no voté la gente que forma parte de esa comisión. O sea, a mí no me representa esa comisión, ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, no se pueden firmar tratados para que ciertos tribunales del exterior dictaminen sobre la Argentina cuando no fueron elegidos por los argentinos. ¿Qué es lo que dicen los Estados Unidos, ¿no? por su país? Sí, además es ese espíritu de subordinación a lo supranacional, sí, según sea la ideología del gobierno de turno, que entre paréntesis valga decir, han sido todos peronistas, pero cada cual ha representado intereses, claro, totalmente contrapuestos. Y acá hay un tema corto, te lo digo. Cambiemos no tiene estructura propia, no tiene ideología propia. Se lo votó, como votamos casi todos, en contra de Cristina Kirchner y lo que ella proponía. Y ese es el error que comete Macri. Yo no lo voté a Macri, voté en contra. ¿Me entendés? Voté en contra del otro porque eso era el caos. Además, uno cuando lo escucha al presidente, uno siempre desea que al Poder Ejecutivo las cosas le vaya bien, porque en definitiva es quien timonea el barco en el cual uno, sí, es pasajero. Y cuando él habla de que Argentina le da hoy de comer a 400 millones de personas y quiere darle de comer a 800, no sé si nos suena a discurso vacío a veces, ¿no? Porque lo que vos me decías de a los productores agropecuarios que le hacen hacer tantos trámites que al final lo que logran es desalentarlos de la producción. Por supuesto. Ojo, los trámites son municipales, provinciales, nacionales, es la sumatoria. Entonces, profesionales jóvenes de primer nivel hablan idioma extranjero, se van del país. No tienen solución. Es más, es tanto el nivel de impuestos que el argentino no tiene otra solución que evadirlos, porque si no, no puede vivir. Julio, te agradezco el tiempo, te agradezco las reflexiones, y bueno, lo que uno sí siempre piensa es que una Argentina mejor es posible. No, por supuesto. Y que nos estamos debiendo un cambio donde la política es la que tiene la mayor deuda con la ciudadanía. Y esto que hemos dicho en el programa es para que lo corrijan.
no es para, digamos, ponerte en contra. Sí, sí. Corrijan lo que están haciendo mal. Sobre todo cuando hay gente con espíritu destituyente que considera que democracia es supuesto. democracia cuando están ellos y no cuando están los otros. Por supuesto, pero porque si no corrigen, no van a volver a ganar, porque van a perder los votos propios. Julio, gracias. Gracias por haber compartido esta emisión de Argentina Sociedad Anónima. Los espero con una columna de opinión el próximo viernes en nuestro canal de YouTube. Gracias por la compañía de hoy, muy amables.